invito a que nos pongamos de pie. Vamos a tener una oración antes de comenzar el mensaje. Querido Dios y amado Padre Celestial, gracias te damos una vez más por habernos traído a este lugar, por poder permitirnos alabarte, poderte dar las gracias, como decíamos en esta canción. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, queremos que tú guíes mi boca, Señor, para transmitir tu mensaje. Predispón los corazones de cada uno para escuchar tu voz. Lo hacemos todo orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Bájame un poquito la ganancia del micrófono. Bueno, yo los invito a abrir la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 18. Vamos a leer, si tienen la presentación ahí, Adi, 18, 20 y 21. Dice así, Proverbios 18, 20 y 21. De la fruta de la boca del hombre se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Lo leemos de vuelta? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Posiblemente si terminamos de discernir este versículo ahora nos podemos dar por satisfechos y terminar con esto el mensaje, porque en esto reside todo lo que vamos a hablar y lo que vamos a decir. Quien pudiera tener dominio de tal manera sobre la lengua, sobre lo que decimos, no tan solamente que podríamos acercar el mensaje de salvación a todos a través de la obra del Espíritu, sino que posiblemente no heriríamos a nadie con nuestras palabras, seguramente ayudaríamos a mucho con lo que decimos, seguramente no tendríamos que arrepentirnos de la manera en que pronunciamos las cosas tal como las hacemos. De hecho, creo que muchas veces entorpece lo que nosotros queremos expresar, lo que puede decirse a través de un mensaje de texto en donde posiblemente en la cabeza de quien lee una palabra puede tener muchos significados, y para el que escribió lo que quiso hacer es atajar e ir por el camino más corto y escribir en pocas palabras algo que a lo mejor llevaba más tiempo. Pero en la cabeza de quien lo recibe se puede entender una cosa distinta del que lo dice. Y así de la misma manera, cuando alguien dice algo de palabra, muchas veces a través de pocas palabras queremos transmitir algo que es más complejo, y por eso erramos, pecamos, porque malinterpreta a otro lo que queremos decir, o por querer decir apresuradamente algo. Herimos a alguien porque la torpeza de nuestras palabras golpean en lugar de ayudar. Y yo me pongo primero en la fila a la hora de aprender de esto. Sin duda, creo que si algo tengo que aprender es de la boca para afuera, cómo tengo que expresarme, cómo tengo que pensar, cómo tengo que medir mis palabras y cómo muchas veces es mejor callar en vez de hablar. Dijo un humorista, prefiero callar y pasar por tonto a hablar y despejar cualquier duda. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Avanzamos, Adri, cuando yo te miro, te hago señal, vamos adelantando sobre esto, pensando en cómo debemos hablar, pensando en las palabras, pensando en esto que como título es de la boca para afuera. Y cuando le decía a Rebeca, ella me decía cuál es el tema, le digo de la boca para afuera, pero quiero hacer la aclaración porque la expresión como tal tiene una connotación fuerte negativa de la falsedad. Y acá no es la intención eso, sino que el objetivo es hablar de las palabras y a través de las palabras como tales poder pensar nosotros mismos que de la forma que tenemos de comunicarnos es que se enriquece la relación entre las personas, o podemos ayudar o podemos lastimar a otros. Y despejando la palabra, lo vamos a hacer rápido, no que porque tenga 8 letras va a ser muy lento esto, pero sí vamos a ir despejando la palabra y vamos a pararnos en esa primera letra, P, y vamos a hablar de las palabras profundas que hay. Palabras profundas son aquellas que llegan hondo. Palabras profundas son aquellas que tanto el que las puede haber dicho como el que las recibió se les graban, les quedan. Nos las pueden haber dicho cuando éramos chicos, nos las pueden haber dicho en una situación difícil de nuestra vida, pero son palabras que nos las vamos a acordar, que se metieron hasta nuestros cimientos y que pasado el tiempo las vamos a recordar. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que la palabra de Dios, y aunque tengan ahí otro versículo, en Hebreos dice capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva
y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que si hay palabras profundas por naturaleza, son las palabras de Dios. Podemos ser muy elocuentes de palabra, podemos ser muy poetas con lo que digamos, podemos llegar a una persona a través de esto, pero si algo cava y se clava hasta lo más hondo y llega hasta donde no podemos llegar nosotros, es la palabra de Dios. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, habla en un momento, y yo le voy leyendo versículos nomás, 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de esta milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Palabras profundas que llegan y entran a lo más hondo de las personas, que llegaron a mí y que pueden llegar a ustedes, y si yo les doy segundos para que piensen, van a venir más de una oportunidad o situación de la vida que los marcó, y gente que se les acercó y le dijo la palabra oportuna y que llegó hasta el corazón de ustedes. Y ese vocero, en ocasiones tengo que ser yo y en ocasiones tenés que ser vos, y somos los que tenemos que saber buscar en la palabra de Dios aquella palabra que llegue al corazón de nuestro hermano, de nuestro amigo, de quien sea que lo necesite. Ahí yo creo que puse el de Eclesiastés, exacto. Dice así: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Me sorprendía cuando leía en la palabra de Dios lo que estaba diciendo acá Salomón, porque pareciera que estuviese hablando de una iglesia cuando no existía, porque está hablando de maestros, porque está hablando de pastores, y sepamos que maestros puede ser cualquiera que, puesto a las manos de Dios, sea referente de un área o no, haya gente que lo enseñe. Si sos papá, tenés que saber que tenés que ser maestro, que tenés que ser un pastor en tu casa. No le carguemos a los ancianos de la congregación la figura de pastor, porque no necesariamente por ser ancianos van a ser pastores. Piensen en aquellas personas de edad con experiencia que, sin darse cuenta, pueden ser consejeros y pastores para una congregación, sin tener el rótulo, sin tener el título. Las palabras que llegan y son como aguijones clavadas en las personas, porque el temor a Dios, porque los años, porque la experiencia y una vida que lo ampara como testimonio puede hacer que otros se acerquen y busquen consejo y busquen la palabra oportuna para el corazón de aquella persona. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Palabras profundas. Y avanzamos. Y segunda palabra empieza con A y dice amables. Y cuando pensaba en esto, digo, ¿cuáles palabras sencillas tenemos en nuestro lenguaje en el día a día que hacen amable a una persona? Buen día, gracias, por favor, cuídate, permiso, adiós. Son palabras amables que muchas veces las pasamos por alto. Que te tenés que cruzar con una persona de frente para decirle buen día. Me pasa una cosa muy graciosa. Voy al trabajo y en la vuelta de manzana que yo tengo el trabajo, me cruzo con mucha gente que no conozco. Ahora, si cuando vamos, yo voy con un compañero que estaciona el auto en una cochera a la vuelta, los que cruzamos adentro de la cochera, encajonados, nos tenemos que saludar. Pero si vos estás en la calle y no conocés a la persona, no la saludás. A ese que viene de frente, lo saludás. Si estás en el campo y viene una persona de frente, ¿lo saludás o no lo saludás? Es que somos más buenos, estamos en el campo. Somos hasta más amables, sacamos la parte buena de nosotros. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué los chicos nos saludan cuando están en el semáforo del vidrio del otro auto y nos hacen así? Y nos roban una sonrisa. ¿Qué nos pasó? En Génesis, en el capítulo 50, es un poco lo que está ahí resumido, dice que fallece papá de José y sus hermanos empiezan a preguntarse, ¿y ahora que falleció el papi? ¿Qué va a pasar con nosotros? Lo vendimos, estamos entregados. Y se preocuparon a tal punto que veían la manera de cómo llegarles en gracia a su hermano, y es entonces que dice, y vinieron sus hermanos, capítulo 50, desde el versículo 18, dice, vinieron sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer
lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y ahí tienen este otro versículo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón con amabilidad, pensando mucho más allá de lo que ellos estaban viendo, porque dijo, todo esto que ustedes diseñaron de manera mala, Dios lo encauzó para bien, para que hoy podamos salvar a mucho pueblo, a ustedes y a sus hijos, y quédense tranquilos, que yo no les voy a hacer ningún daño. Y dice que les habló al corazón, palabras amables, y ahí como algunos puntos, como algunos bullets para pensar, pensemos antes de hablar, identifiquemos lo que queremos transmitir, evitemos palabras que sean despectivas en nuestro vocabulario, controlemos nuestro estado de ánimo, no juzguemos, expresémonos con sinceridad, palabras profundas, palabras amables, y avanzamos a una más, y dice palabras llenas de gracia. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, en el versículo 12, aclara y dice que las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Entonces, si uno dice, y bueno, ¿y cómo hago para dar palabras de gracia? Bueno, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el que quiere ser sabio, arranquemos por el libro de Proverbios, que ahí nos va a explicar cómo llegar a la sabiduría. Y vayamos al libro de Santiago, y Dios dice que no le va a querer mezquinar eso a nadie. El que pide, Él le da. Sea vuestra palabra, Sarge, Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Siempre con gracia, sazonada con sal. Es decir, dándole el sabor que realmente tiene que tener. Pensando bien lo que vamos a decir, midiendo las palabras que vamos a dar, haciendo uso de la sabiduría. Por eso es que dice, la palabra de la boca de los sabios son llenas de gracia. El libro de Proverbios dice en el capítulo 26, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. En otras palabras, no te pongas a la altura de un necio. No entres en discusión con un necio para que no seas tú también como él. Palabras llenas de gracia. Ahora sí, reprende al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Es muy distinto ponerse a la altura de acomodar a una persona que no está haciendo lo que tiene que hacer o diciendo lo que tiene que decir. Una cosa es ser respetuoso y otra cosa es quedarse callado y no decir lo que debemos decir. Pero distinto es decir lo que tenemos que decir a decir las cosas con altura o ponernos en el mismo lugar o en la misma posición. ¿Se entiende lo que estoy diciendo con esto? Palabras profundas, palabras amables, palabras llenas de gracia, y ya me las llevo a marzo como venimos. Seguimos, palabras apropiadas. Y acá dice, de vuelta Salomón, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad, palabras apropiadas. Procuró el predicador hallar palabras. Esto quiere decir dos cosas, eligió las palabras, las pensó a las palabras antes de hablar. Muchas veces nos dicen algo e inmediatamente somos un resorte con la lengua y respondemos y nos olvidamos de pensar y encontrar la palabra para responder apropiadamente. Saben que cuando vamos al libro de Nehemías y nos encontramos la figura de él como copero del rey Artajerjes, él cuando ve todo lo que pasaba en Jerusalén, cómo había sido destruida el templo, cómo habían sido destruidos los muros de la ciudad, cómo estaba en ruinas su tierra, toma conocimiento de todo eso. Dice que él se quebranta ante Dios, se humilla ante él, pide perdón por su pecado, pide perdón por el pueblo y le pide a Dios ayuda. Todo esto lo comienza a decir el libro de Nehemías. Dice que luego continuó con lo que él estaba haciendo, es decir, continuó con sus labores. Pero algo que no podía pasar era que su semblante no era el mismo. Y el rey le dice, no te veo enfermo, pero no te veo bien. Te conozco y sé que algo te pasa. Y es así como él le habla correctamente al rey. Le expone la situación de su pueblo, la situación que él le hacía, lo que a él le dolía de lo que estaba viviendo. Y dice que midió tal forma lo que había hecho, lo que había dicho y cómo se había puesto antes a los pies del Señor, que dice la palabra de Dios que halló gracia ante los ojos del rey y todo lo que pidió le fue concedido. Digo, si no es el orden, ¿no? Entendió el problema que tenía, se preocupó, fue a los pies de Dios
confesó sus pecados por si algo entorpecía su comunión con Dios, le pidió ayuda a Dios y siguió haciendo lo que le correspondía hacer, es decir, su trabajo. Y cuando tuvo la oportunidad de hablar, midió de tal forma sus palabras a la hora de hacerlo, de tal manera que halló gracia ante los ojos de Artajerjes, y fue concedido lo que él pidió, y pudo hacer la obra que tenía prevista hacer. Y ahí continúa el libro, palabras apropiadas. Avanzamos, y lo que sigue son palabras blandas. Palabras blandas. Cuando una palabra es blanda y no dura, cuando llega no golpea. ¿Sí? Cuando una palabra es blanda y no es dura, cuando llega no golpea. Y eso es una palabra blanda. Es aquella palabra que puede llegar a la otra persona, y aunque pueda llegar al corazón, aunque no deje de ser profunda, aunque siga siendo apropiada, aunque siga teniendo y siga siendo llena de gracia, no es un puñetazo, sino que es recibida. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. Qué fácil que es en una conversación, cuando ya los decibeles cambiaron, alinearnos rápidamente al decibel del otro y empezar a dar respuestas de acuerdo a lo que nos están diciendo. Pararnos adelante de la red y no dejar que pique, ¿no es cierto, Teddy? Qué fácil que nos resulta subir el furor y dar palabras duras en lugar de contenernos y dar respuestas blandas. Y acá lo dice la Biblia, la blanda respuesta aplaca la ira. Lo viví en carne propia cuando dejé en la calle al volante de ofuscarme cuando pasaba algo en el tránsito, y cuando me equivocaba pedir disculpas, porque lo dejas totalmente en posición adelantada al otro. Si le haces así, cuando te equivocas, ya el otro entendió que no sos el señor Miyagi, sino que estás pidiendo disculpas, y ahí nomás hace y sigue, pero dejas y aplacas la ira. Y les puedo asegurar que en su casa va a pasar lo mismo, y va a pasar lo mismo de el marido a mujer, de la mujer al marido, de entre hermanos, entre padre e hijo, en el trabajo y en donde sea, que la palabra blanda aplaca la ira. ¿Y saben cuándo tenemos que pensar en la palabra blanda? ¿En el momento del problema? No. De antemano tenemos que ser conscientes que cuando las cosas se nos empiezan a ir de mambo, no tenemos que irnos nosotros también. Entonces, si antemano ya somos conscientes de cómo tenemos que actuar, no vamos a llegar a la otra instancia para tener que arrepentirnos. Cuando a la cabeza no le dimos el control necesario, de allá va a ser difícil volver, sino a través de un perdón. ¿Soy claro? Ahí tienen el de Proverbios 25:15. Con larga paciencia se aplaca al príncipe, y la lengua blanda quebrantará los huesos. Rápido les pongo el ejemplo de Roboam. Pidió 2 consejos a los ancianos que estaban con su padre Salomón y a sus jóvenes amigos. Unos les dijeron, dale respuestas blandas al pueblo y vas a tener el pueblo a tu favor, y los otros le dijeron que si tu papá tenía los lomos grandes, vos eras mucho más grande que tu papá, y si tu papá los castigaba con látigo, vos lo vas a castigar con escorpiones. Era un pibe canchero, con todos los amigos que se llevaban el mundo por delante. ¿Y qué decisión tomó Roboam? Seguir el consejo de sus amigos. ¿Y cómo terminó la historia? El pueblo terminó dividido. Dice, y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y habló duramente al pueblo. Y el pueblo dijo, ¿y este pibe quién se cree que es? Y agarraron y tomaron a Jeroboam y lo pusieron por rey, y solamente una tribu y poquitos de otra quedaron con él. Ahí está la respuesta dura. Avanzamos. Palabras de restauración. Restaurar es reparar, restaurar es renovar, es volverlo a algo, a su estado anterior. Y el único que puede hacer nuevas todas las cosas que dice el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 5, y al que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Palabras de restauración entonces provienen de Dios. Cuando vamos al Salmo 23 en el versículo 3 dice, confortará mi alma. Cuando quiero entonces dar palabras de restauración como hijo de Dios, tengo que darme cuenta que lo que tengo que dar es palabra de Dios. No tengo que ser una Biblia andante, pero sí tengo que ser un testimonio vivo. Tengo que hacer y mostrar con mi vida lo que le voy a dar a decir a otra persona como consejo. De lo contrario, somos vasos vacíos. Puedo hacer cualquier
O puedo tomar muchas disciplinas seculares, no bíblicas, que puedan ayudar a restaurar a una persona, en parte, y en algunos casos sí, pero no de raíz. Es decir, puedo encontrar disciplinas alternativas que me ayuden a mejorar en algún aspecto de mi vida, no le quepa duda, va a encontrar, pero no va a solucionar de raíz el problema, no va a resolver el problema de fondo. No digo que sea un placebo, porque lo pueden ayudar a ordenar parte de su vida, pero el que hace nueva todas las cosas no es el profesional, no es el consejero, es Dios. Entonces, podemos hacer un montón de cosas para ayudar, pero si no se va a los pies de Cristo, si no vamos a los pies del Señor, si no es Él el que trabaja en la vida de la persona, y hermanos, sepamos que lo otro no es más que un vaso de agua fría, que va a sacar la sed, pero que se va a volver a tener sed, no le quepa duda. Pero el agua que yo les daré, dice la palabra de Dios, saltará en ellos como vida eterna. Es otra cosa lo que estamos diciendo. Esas son las palabras de restauración de las cuales nos habla la Biblia. Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Independientemente de lo que hagan los médicos, el corazón no lo va a sanar. Quiero dar palabras de restauración. Pablo le escribe a la iglesia en Colosas y dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Palabras de restauración. Avanzamos y estamos cerca del final. Palabras de afirmación. Y seguramente esto lo han visto en más de un libro, como uno de los 5 lenguajes del amor, ¿sí? ¿Quiénes usan las palabras de afirmación? ¿Quiénes son las personas que tienen en su lenguaje incorporado esto? Bueno, aquellas personas que les gusta comunicar verbalmente su amor de manera clara, de manera precisa y de manera constante. Usan las palabras de afirmación como maneras de exponer el amor que sienten, como manera de apuntalar y de ayudar a otros, haciéndoles saber lo que vale. Y digo, independientemente de lo que nos enseñan las Escrituras, si las palabras de afirmación fueran una materia a aprender en la escuela, les aseguro que el mundo no sería lo que es hoy. ¿Por qué? Porque no habría tantas personas inseguras. Porque siempre habría quien te diga, vos podés, ¿sí? Porque cuando vemos a alguien que necesita ayuda, le vamos a extender una mano y le vamos a decir, estoy genuinamente para ayudarte. No habría tantos divorcios ni separaciones, porque nosotros maridos nos encargaríamos de decirle a nuestras esposas día a día lo que le decíamos cuando éramos novios. Y le escribiríamos las cartitas que en aquella época se usaban, no sé ahora, diciéndole cuánto la amamos. Porque las esposas nos dirían de la misma manera a nosotros cuánto nos aman, de la misma manera que se nos decía como cuando éramos novios. Palabras de afirmación que necesitamos en nuestro día a día para saber lo que valemos para otros, para saber que podemos hacerlo, que podemos llegar a aquellas cosas. Y digo, esto lo podemos hacer secularmente, pero bíblicamente la diferencia que existe es que son afirmaciones absolutas y verdaderas las que ahí figuran. Yo puedo decir a una persona, vos podés, y la persona no puede, ¿verdad? Es decir, podemos sentar a una persona en una prebanca con 250 kilos y que lo quiera levantar y le podemos decir, vos podés, y le ponemos los 2 índices abajo, y no lo vamos a ver. Entonces no es una palabra de afirmación, le estamos mintiendo, lo estamos engañando y lo estamos hundiendo. Ahora, las palabras que la Biblia nos enseña son verdades absolutas, y las afirmaciones que ahí están como palabras de afirmación para tu vida y para mi vida, sí son palabras de afirmación absolutas. Las promesas que Dios nos hace en su palabra son palabras de afirmación para que nosotros estemos firmes en este mundo, atentos a lo que viene. Y en eso nos tenemos que amparar, en la circunstancia de la vida que nos toque. Y les puedo asegurar que aquel que es el consejero, como aquella persona que a través de la Biblia busca el consejo, de las dos maneras se llega a esas afirmaciones. Podemos valernos de eso como palabras de sabio, y no por la sabiduría humana, sino por la sabiduría de Dios. Puedo decir, y me pueden decir, que estoy a salvo porque Dios es mi protector. Salmos 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.
El Salmo 106 dice: Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Soy fuerte, porque Dios me provee de sus fuerzas. El Salmo 18:35 dice: Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Segundo Tesalonicenses: Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Isaías 40:29 dice: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Queremos palabras de afirmación. Estoy tranquilo porque la paz de Dios está en mí, dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Filipenses 4:6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Soy capaz, porque el Espíritu Santo mora en mí. Filipenses 4:13, todos juntos, todo fuerte, todo en Cristo que me fortalece. Y por último, terminamos, palabras de sabiduría. Y terminamos con ese versículo, dice: pon guarda mi boca, dice el salmista, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Y como decíamos al principio, hermanos, cuando somos capaces de dominar nuestra lengua, cuando somos capaces de que ella no diga otra cosa más que lo que Dios quiere que digamos, nuestra boca llenará nuestro vientre, dice Proverbios 18. Se saciará, dice, del producto de nuestros labios, vendará las heridas de los que están heridos, dará vida, y quien la ama comerá de sus frutos. Hay un versículo más ahí que termina todo esto: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro ministerio, en primer lugar, es dar a conocer a Cristo. Y dar a conocer a Cristo es a pesar de las circunstancias de la vida que nos tocan vivir, porque en ellas vamos demostrando esas palabras de afirmación que el Señor nos puso para que estemos fuertes, para que en las circunstancias que nos toca podamos dar testimonio de lo que mismo Job dijo al final: yo sé que mi Redentor vive. Nos ponemos de pie y terminamos con una oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Te agradecemos porque nos enseñas en ella cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir, cómo debemos de hablar, cómo debemos llegar a las demás personas y no entorpecer tu mensaje, no entorpecer tu palabra, no ser buenos administradores, Señor, de lo que tú nos das. Te bendecimos, Señor, en esta hora y por las actividades que han de seguir en este lugar y el resto de la semana. Rogamos que tú seas nuestra guía, nuestra compañía, y nos ayudes, Señor, a ser sabios a la hora de elegir cada una de nuestras palabras a la hora de hablar. Te bendecimos y lo hacemos una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento.